La Brigada Jurídica Eduardo Maña Mendoza va a elaborar este video con el objetivo de que sirva de guía para los compañeros y las compañeras que asisten el día de mañana viernes al taller sobre el proyecto de ley los montajes judiciales. Buscamos con este video que cada uno de los compañeros y compañeras lo utilicemos de una manera pedagógica para ahondar el estudio durante este periodo, con el fin de que una vez sea presentado en la legislatura de marzo del 2021 podamos tener un buen insumo de cada uno de los familiares y las víctimas de los montajes judiciales y de los abogados y abogadas, defensores y defensoras de derechos humanos que nos van a acompañar en este proyecto de ley con algunas otras iniciativas legislativas. Entonces, vamos a explicar en qué consiste el proyecto de ley sobre repatriación y montajes judiciales. El proyecto de ley contiene una exposición de motivos, unos antecedentes, unos elementos que justifican el proyecto de ley, el objeto del proyecto de ley, y es en ese sentido que queremos explicar primero que todo el objeto, el alcance y la definición. El objeto de este proyecto de ley es dictar una serie de disposiciones por parte del Congreso de la República para buscar la repatriación humanitaria de ciudadanos que se encuentran privados de la libertad en otras cárceles del mundo, que hayan sido condenados o procesados con montajes judiciales o para cumplir su pena y por condiciones de salud y o circunstancias de procesos de paz que deban de responder ante las autoridades ante el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. El alcance de la ley. El alcance de la ley es muy importante porque este proyecto es para todos los naturales nacionales que se encuentren en las diferentes cárceles del país, incluido sectores del paramilitarismo que fueron extraditados hacia los Estados Unidos o que se encuentren en otros países del mundo. ¿Por qué es importante esta parte final? Pues por la sencilla razón de que ese tipo de extradiciones de los paramilitares lo que buscaban y buscan es precisamente quitarle a las víctimas el reconocimiento de la memoria y la verdad de los hechos que sucedieron durante el conflicto con el paramilitarismo y pues desde luego lo que sigue existiendo. La definición, ahí la definición que tratamos de incluir es la de la repatriación humanitaria, que es una figura jurídica que consiste en repatriar a los ciudadanos naturales de Colombia. Esa es la figura jurídica que se utiliza en el argot jurídico. Y por eso es importante tenerlo claro, porque es muy posible que con algunos países no hayan proyectos de ley de extradición o acuerdos y se hace a través de protocolos con la figura de repatriación humanitaria. También definimos lo que es el montaje judicial. Es una conducta compleja que consiste en la violación a los derechos de las garantías constitucionales y legales y se compone de diversas acciones y se inicia con el itis criminis por parte del investigador, la privación de la libertad y es cometido por agentes del Estado y o particulares. El montaje judicial es un crimen de Estado, cuando entre otras características los hechos se cometan de manera generalizada, sistemática, es decir, hay multiplicidad de víctimas o como una política frecuente. Esa es una definición que tratamos de incluir y es muy importante tener en cuenta ahí el papel de las víctimas. Los fines y principios. Los fines del proyecto de ley, óigase bien, es la creación de dos figuras jurídicas que generalizarían procedimientos humanitarios para el cumplimiento de tratados y convenios de derechos humanos por parte del Estado colombiano
que permitirán establecer garantías reales en los procesos penales y en el respeto al principio constitucional de la dignidad humana. Se busca también, otro de los fines, la unificación familiar. Y finalmente, otro de los fines es la tipificación de un crimen de Estado. Los principios que regirían este proyecto de ley serían los siguientes. El principio de la dignidad humana, que está en el artículo 1 de nuestra Carta Política del 91. La presunción de inocencia, el debido proceso, la no extradición por delitos políticos, son principios que están establecidos también por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que tipifica la caracterización de lo que se denomina como delito político. Es decir, que la captura, pruebas o privación de la libertad haya sido ejercida con violación a las libertades del pensamiento, de expresión o de reunión. Que la detención se haya producido por motivos puramente políticos en relación con ningún delito. Y que la duración del periodo de la detención sea evidentemente desproporcionada en relación con el delito de quien ha sido culpado o sospechosa de ser culpable. Es muy importante tener en cuenta lo que ha dicho la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con respecto al delito político. Ahí es muy importante que profundicemos esa parte. También se establece que haya una evidente discriminación en comparación con otras personas y que de una manera clara y regular se establezca que haya una conexión con un hecho político. Las instituciones que se harían cargo de este proyecto de manejarlo sería, 1, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento Internacional del Ministerio de Justicia y del Derecho, y se crearía una figura nueva dentro de esta ley, que sería la Oficina de Repatriaciones Humanitarias, del cual hará parte un familiar de las víctimas de montajes judiciales. Incluimos esa figura precisamente para que haya una reciprocidad y una participación, como lo establece en nuestra Carta Política, por parte de las víctimas, y no solamente que sea el Estado el que defina las repatriaciones o los montajes judiciales. Luego viene la exposición de motivos, que será motivo en el taller pues de una profundización, y haremos un antecedente en el contexto internacional en todo lo que tiene que ver con el convenio de los derechos humanos que han sido ratificados por el Estado colombiano, ¿sí? Lo que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad que prevalecen en el orden interno, y desde luego a tener muy en cuenta lo que ha sucedido en medio de la pandemia, con toda una serie de decretos ejecutivos que tienen fuerza de ley y que afectaron derechos fundamentales de las personas. Es muy importante tener en cuenta esa situación. Es decir, que ese sistema internacional de principios y normas vinculantes para los sujetos de derecho internacional, en este caso el Estado colombiano, vamos a tenerlo en cuenta. Igualmente, pues ahí se establecen una serie de convenciones y tratados que los vamos a tener en cuenta en el taller. Pero lo que vamos a ahondar allí es la parte en lo que tiene que ver con la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, para tratar de demostrar pues cómo en Colombia se violan esos derechos y se fabrican los montajes judiciales a través de la Fiscalía General de la Nación, de los organismos de inteligencia y de contrainteligencia, que violan libertades muy importantes de los ciudadanos. Y pues en este último contexto tener en cuenta el caso de cómo el fiscal anterior, Néstor Humberto Martínez Neira, realizó precisamente todo un montaje judicial, todo un entrampamiento, le llaman ahora, contra la paz, para tratar de hacer lo que ellos habían prometido, que era hacer trizas el proceso de paz. Y con todo lo que ha sucedido últimamente logramos demostrar que sí se hizo un montaje judicial contra los negociadores de paz y contra el proceso de paz en general.
Luego entraremos a hacer un análisis nacional de contexto en lo que tiene que ver con lo que ha venido sucediendo en Colombia, con los montajes judiciales y con las posibilidades de repatriaciones humanitarias. Es muy importante tener en cuenta también el control de convencionalidad, eso en el contexto internacional. Y mirar un poco, profundizar, yo creo que algunos compañeros manejan el tema de lo que tiene que ver el derecho penal del enemigo, en el cual en el marco de las jornadas anticarcelarias se realizó un importante taller sobre ese aspecto que hay que profundizarlo porque es una de las prácticas que más se utiliza en Colombia. En el contexto nacional, pues vamos a hacer todo un análisis de lo que es la persecución y la criminalización de la protesta social, lo que es el terrorismo de Estado, lo que tiene que ver con las universidades públicas, sindicatos, líderes comunales, movimientos de oposición, la persecución al movimiento crítico, toda la cuestión de los falsos testigos, las pruebas y evidencias ilícitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hoy en día también conocemos lo que son los perfilamientos, las capturas ilegales, se desconoce la presunción de inocencia y el debido proceso, se busca inducir al juez en error pues, a través de estos montajes judiciales y lo que queremos es tratar precisamente de tipificar esa serie de conductas que hicieron pues notoriedad en el caso de Uribe Cepeda con respecto a la denuncia que establó este personaje siniestro de Uribe contra el senador Manuel Cepeda y se logró demostrar que era precisamente una serie de calumnias e injurias y pues después de eso se teje todo un montaje judicial contra Iván Cepeda y contra los parlamentarios y contra opositores al régimen. También es importante tener en cuenta finalmente lo que tiene que ver con testimonios y expedientes abiertos que se dejan y pues después de eso se reconstruyen piezas y fotocopias de otros procesos para tratar de abrir procesos contra personas que no son afectas al régimen. Finalmente, lo que queremos es que este tipo de situaciones que se presentan a veces a través de desmovilizados de grupos paramilitares o de grupos insurgentes son utilizados también para hacer montajes judiciales, como ha sucedido recientemente en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, donde se sindicó a una persona y a otra de ser los responsables de ese horrendo crimen también, pero que después con el tiempo se ha logrado demostrar que fueron otras personas que realizaron esos hechos. Existe un cartel de testigos que utiliza la Fiscalía General de la Nación para hacer estos montajes judiciales, se hacen descubrimiento de pruebas a través de los medios de comunicación que se prestan para hacer juicios mediáticos contra defensores de derechos humanos. Tenemos que profundizar mucho en esta parte de lo que tiene que ver con la prueba. Por eso es muy importante un capítulo aparte ahí de lo que tiene que ver con lo que plantea el doctor Parra Quijano con las pruebas. Es decir, cómo embalamos las pruebas, cómo se hace todo este procedimiento, pues para que nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos utilicemos estas herramientas que nos da la tecnología jurídica para que podamos demostrar cómo se hacen los montajes judiciales por parte de los organismos de inteligencia y de contrainteligencia y de la Fiscalía General de la Nación contra defensores de derechos humanos. Se permiten técnicas de interrogatorio donde se practica todavía la tortura y pues el doctor Parra Quijano también nos hace un análisis de lo que tiene que ver con la práctica de la teoría del enemigo interno, donde a través de violaciones de comunicaciones, de investigaciones clandestinas y secretas, se logra precisamente tejer toda una serie de situaciones jurídicas para la persecución al pensamiento crítico, donde podemos concluir que efectivamente lo que se busca es realizar una infiltración militar y paramilitar en las universidades públicas para tratar de desmotivar a los luchadores y a profesores que tienen un pensamiento crítico. Y pues desde luego desfigura el delito de rebelión también al tratar de hacer una serie de modificaciones en el Código de Procedimiento Penal a través de los grupos armados organizados, con lo cual se busca deslegitimar la protesta social y las personas son sindicadas de narcotraficantes, de terroristas, pues utilizando también términos antiguos que se hacían en la época de la violencia como pájaros, bandidos, etcétera, etcétera, etcétera.
En conclusión, queridos amigos, la invitación es que cada una de las víctimas que están y van a participar en el taller van a quedar con una pequeña tarea, que es que en los diferentes casos que están relacionados en el proyecto de ley, cada una de las familias, que hasta el momento muy pocas lo han hecho, ¿sí?, debe de realizar un resumen de contexto de su caso que nos va a servir como ingrediente para el proyecto de ley. Cito por ejemplo algunos: caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, caso de Lebrija, caso de Mateo Gutiérrez León, atentado al Centro Comercial Andino, caso de defensores de derechos humanos en Arauca, caso de la defensora de derechos Luz Perli Córdoba, caso de Julián Gil y otros, el caso de los 13, el caso de David Ravelo Papá, el caso de Jason y otros, Delgado, los que están en la Modelo. Es decir, esos compañeros y esas compañeras familiares deben de colaborarnos a través de los expedientes y de los respectivos documentos en elaborar un resumen jurídico para que haga parte del proyecto de ley. Esa sería, nuestros amigos y amigas, la guía que vamos a presentar el día de mañana viernes, para que lo utilicemos de una manera pedagógica con el fin de que el proyecto de ley que va a ser presentado a un grupo de congresistas amigos pueda hacer tránsito en el Congreso de la República. Muy buenas tardes, les saludo Ularico Flores Peña, presidente de la Brigada Urica Eduardo Maña Mendoza.